Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con las estrofas del himno número 397. Vamos a colocarnos de pie. A tener la palabra de oración para antes de abrir la escritura. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Amén. Gracias te damos, eterno Padre, por este sábado. Estas horas, Señor, te agradecemos una vez más porque nos permites la vida, nos das ese deseo de servirte, de saber de tu palabra. Señor, llénanos de tu santa palabra que pueda producir en nosotros, Señor, una vida santificada. Amén. Una vida, Señor, dedicada delante de ti. Que lo que hemos de continuar, Señor, pueda ser de bendición para nosotros, para todos aquellos que así lo desean también, recibir tu mensaje de verdad presente. Sé con nosotros y ayúdanos, eterno Padre. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Señor. Amén. Muy bien, vamos a continuar referente a cómo Satanás entonces ha trabajado por medio del espiritismo y cómo lo ha de utilizar en este tiempo en la tecnología y lamentablemente introducirlo a la religión, sobre todo a la cristiana, porque las religiones paganas viven, enseñan, se instruyen sobre eso. Así que vamos a ir al tema de esta segunda parte de este sábado. Vamos a dirigirnos al libro de Levíticos, capítulo 19, 31. Levíticos 19, versículo 31. Dios era exacto en lo que advertía al pueblo de Israel. Dios les comentó lo que iban entonces, con lo que se iban a encontrar. Levítico 19:31. Dice la escritura: no os volváis a los encantadores ni los adivinos, no los consultéis. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos eso? ¿Qué pasa cuando nosotros practicamos de esta situación? ¿Qué dice Dios por medio de Levítico 19:31? Cuando nosotros nos acercamos, consultamos a estas personas,
contaminándonos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Cuando nosotros tenemos un acercamiento entonces a este tipo de cosas, de personas, dice que nosotros contaminamos nuestra vida. Contaminamos, sobre todo si nosotros somos cristianos y tenemos la seguridad de lo que Dios entonces en su momento nos ha enseñado, nos ha instruido. Y si nosotros caemos en esta situación, dice que nosotros pasamos a ser contaminados de esa actividad por la cual Satanás ha utilizado a lo largo del tiempo. Lo hemos estudiado durante la primera parte de este sábado. Ahora vamos a leer la siguiente cita, Levíticos 26. Levíticos 26. La escritura dice también allí en el libro de Levíticos 26. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré dentro de su pueblo. Cuando nosotros tenemos un acercamiento y una práctica, Dios lo considera como ¿qué? Como una prostitución espiritual, ¿sí? Porque nosotros estamos entregándonos en manos o en actividades a donde la cual el terreno es del mismo Satanás. Y entonces dice Dios, te estás prostituyendo con esos engaños cuando yo he sido prácticamente, cuando Dios ha sido correcto, cuando Dios ha sido exacto en las instrucciones que Él mostraba hacia su pueblo, en el Israel, en el peregrinar en el desierto. Ahora vamos a ir al libro de Deuteronomios 18, en su verso 9. Ahí en Deuteronomios 18, 9, una vez más Dios recuerda este mismo principio que ya en Levíticos había sido específico nuestro Creador. Dice la Escritura, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué tierra había prometido Dios hacia su pueblo? La tierra prometida, la Canaán terrenal. Y sabía Dios que esa gente era prácticamente en contra de sus principios. Sabía nuestro Dios que en esa tierra de Canaán no adoraban a Dios y no tenían los principios que Él mismo había enseñado, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la Escritura? Cuando tú entres, te vas a encontrar con algunas cosas, dice Dios, que no son nada correctas. Y Dios entonces especifica a su pueblo diciendo lo siguiente: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quién, ni que consulte a los muertos. ¿Sí? Anteriormente, y sobre todo, ¿verdad? Vamos a hablar de nuestro país, México. Antes de la llegada de la conquista española, era un país que practicaba la religión pagana, adoración al sol, a la lluvia, al águila, bueno, a todo lo que eran los primeros habitantes de nuestro país, tenían ese tipo de religión. Y tenían ellos también esa misma idea, ¿sí?, sobre el asunto de los muertos. Y todas las religiones paganas tienen ese mismo principio. Ese mismo principio entonces a la cual Dios había prohibido que las prácticas al pueblo de Israel. Y cuando nosotros vemos esta situación, incluso en nuestro país hay lugares donde son reconocidos como los maestros de la práctica espiritista, ¿sí? Y muchas veces anteriormente, como veíamos en el ejemplo del primer tema, Satanás ha evolucionado su estrategia que va poco a poco familiarizándolos, ¿sí? Porque anteriormente se veía el asunto que hablar de hechiceras, de brujas y todo eso, y daba hasta miedo le daba al ser humano de acercarse a esas cosas, ¿sí? Y muchas prácticas de esas, pero hoy en día la situación ha evolucionado.
La última parte del libro de Deuteronomio 18:1 dice, ni quien consulte a quién, a los muertos, en esos recintos a donde fluye todo ese espíritu satánico de preguntar por los muertos. Ahora, Dios había sido específico con su pueblo de no ir allí, ¿sí? Y por eso esta parte del tema es relacionado al primero. La tecnología, ¿sí? La tecnología va a ser usado, ¿sí? Incluso el cristianismo o la religión va a ser usado por el mismo espiritismo, así como nosotros lo estamos escuchando. ¿Y cómo es posible esa situación? ¿Cómo es posible que esto vaya a ocurrir? ¿Se imaginan? Bueno, la tecnología, por lo que ya veíamos hace rato, la ciencia no teme a Dios, algo que perdió, ¿sí? Algo muy importante perdió. Pero imagínense, bueno, la tecnología no cree en Dios, pero el cristianismo o la religión cristiana también va a tener prácticas sobre eso, ¿sí? Y eso es el título del mensaje, ¿sí? Del mensaje de esta mañana. Así que vamos a adentrarnos entonces en este tema. Dice la Escritura, ¿por qué vamos a recalcar el versículo 11 de Deuteronomio 18:11? Ni quien consulte a los muertos. Miren, porque Satanás ha evolucionado tanto que hoy en día ya no va a llevar muchas veces a los recintos, allá donde se practica la hechicería, la brujería. Hoy en día Satanás está usando la misma tecnología. ¿Se imaginan ustedes la misma tecnología para que tú consultes y veas a tu familiar que sabes que ya murió? Un ejemplo claro lo encontramos a lo largo de la historia, ¿sí? Y aquí, para el que no vaya a creer lo que vamos a exponer, que el mismo cristianismo, la religión cristiana, va a inclinarse también sobre eso, tenemos un claro ejemplo. ¿Y saben de quién les estoy hablando? De Saúl. El rey Saúl consultó a una hechicera, una pitonisa, porque quería platicar ¿con quién? Con el profeta Samuel. Samuel ya había muerto, ¿sí? Y vamos a ver esa parte en la Biblia. Vamos rápidamente al libro de Samuel. Bueno, Samuel tiene dos libros. Vamos a leer lo que dice el libro de Primera de Samuel 15:10 en adelante. ¿Qué dice la Escritura? Quince 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vino palabra de Jehová a Samuel, dice la Escritura. Sí, diciendo, o sea, el que habló aquí fue Dios por medio del profeta Samuel. Me pesa, dice, que, miren, estas son las palabras de Dios. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué dijo estas palabras así nuestro Señor? Porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, está ahora en contra de mí. Y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Por qué creen que Samuel quiso hacer algo por Saúl? Porque Saúl era el rey de Israel. Ahora imagínense, Dios está diciendo, me pesa que haberlo puesto por rey. Y tal vez Samuel se puso a pensar, bueno, ¿y ahora qué está ocurriendo? Y entonces, si el mismo líder de Israel anda mal, ¿cómo va a estar el pueblo? Y por eso se preocupó Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Y Jehová, verso 18, vamos al verso 18 del mismo capítulo 15. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores. Aquí está hablando ya Samuel con Saúl. Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que lo acabes. ¿Cuál era la instrucción de Dios? Guerrear contra el rey Amalek y destruirlo a todos, hasta acabarlos. Versículo 19. ¿Cumplió Saúl con el encomendado de Dios?
¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Samuel respondió a Saúl, versículo 26. Miren, estas son las palabras de Dios, perdón, las palabras de Samuel hacia Saúl. No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Qué le dijo entonces el profeta Samuel a Saúl? Mira, Dios ya no está contigo, ya no vas a ser más el rey de Israel. Y nunca después, dice la palabra de Dios, nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Miren la declaración. Dios dice, no cumpliste, la consecuencia es, no serás ya más el rey de Israel. Y nunca más me vas a volver a ver, dice Samuel. Sí. Vamos a no sé si me apoyan a conectar el cargador de la computadora, se me está descargando. Desconecta el cargador blanco. Entonces, estas fueron las palabras de Samuel. Las palabras de Samuel sobre Saúl por desobedecer al principio. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Dios le dijo a Samuel, ya no más Saúl será el rey. Y Samuel ya no más se presentó con el rey Saúl. Bueno, aquí viene lo interesante. Saúl se comenzó a encontrar en aprietos. Y llegó entonces Saúl a necesitar de la intervención de Dios, pero lamentablemente Dios ya no estaba con él. Vamos a ir ahí en el mismo libro, pero en 1 de Samuel capítulo 28, versículo 3 en adelante. Ya Samuel había muerto, dice la escritura. Y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O sea que mientras estaba el profeta Samuel allí, lo que hizo Saúl es expulsar a todos los que practicaban adivinación y espiritismo del pueblo de Dios. Se juntaron, entonces viene lo difícil, se juntaron pues los filisteos y vinieron, acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl, mira, aquí estaban los problemas, el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. O sea que Israel tenía un privilegio de hablar con Dios por medio de los profetas, por medio de los sacerdotes. El Urim y el Tumim formaban parte de la vestidura del sumo sacerdote, y cuando Dios respondía a esas piedritas, entonces alumbraban. Pero dice, Saúl mandó al profeta, mandó al sacerdote, a ver, pregúntenle a Dios. Dice, Dios ya no respondió. Dios fue claro, dijo, ya no más estaré con Saúl. No le quedó otra situación más que hacer lo siguiente. Versículo 7, 1 Samuel 28, 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene el espíritu de adivinación. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Se disfrazó y puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho cómo ha cortado de la tierra de los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová. Escuchen bien. O sea, este hombre que temía a Dios en su momento, que guardó los mandamientos de Dios en su momento, pone a Dios en medio de esta situación. Vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. ¿Saben qué era lo lamentable? El mismo líder de Israel haciendo estas cosas. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado?
pues tú eres Saúl. Miren, en ese momento que hace ese acto esta divina, esta hechicera, se da cuenta que el que estaba allí disfrazado esa noche era el mismo rey Saúl. Era el mismo que había corrido a esta mujer de Israel. Cuando el rey vio esta situación, el rey le dijo: no temas lo que has visto. La mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿y cuál es su forma? Ella respondió: un hombre anciano viene. Miren, la mujer ni siquiera dijo: es Samuel. Dijo: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces dijo: es Samuel. Humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Imagínense nada más hasta dónde llegó Saúl. Cuando vio a este supuesto Samuel, un anciano envuelto en un manto, agarró entonces Saúl y se inclinó. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, miren, escuchen las palabras de este supuesto Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿y qué es lo que dijo este versículo 16? ¿Para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová y no cumpliste el ardor de su ira, que estaba haciendo entonces Saúl contra Amalec, por Jehová te ha hecho esto hoy. La pregunta es, ¿quién era el que hablaba en ese momento con Saúl? ¿Quién era entonces? Si el pueblo de Dios sabía muy bien lo que dice por medio de Salomón en Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben. ¿Quién era el que hablaba entonces con Saúl en ese momento? Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:14, no te maravilles, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. ¿Quién era el que hablaba entonces con Saúl? Satanás. Y saben, Satanás es tan astuto que aprovechó la condición caída en ese momento, ya en el pecado, violando la ley de Dios de Saúl. Porque si nosotros acuérdense que leímos antes las palabras del verdadero Samuel. Satanás no hizo otra cosa más que repetir las mismas cosas que ya Saúl le había dicho. Entonces Satanás es astuto. Y Satanás se aprovecha de la condición del ser humano. Decía entonces el libro de Deuteronomios, y esto lo sabía Israel desde el desierto. ¿Será que no lo conocía estas palabras entonces Saúl? No consultéis a encantadores ni adivinos, ni mucho menos para ir a hablar con los muertos. Miren, pero esto está evolucionando. Hoy en día ya no es necesario ir a un recinto, a un lugar encantado para hablar con los difuntos. Satanás está utilizando, como es nuestro tema central en este sábado, el mismo avance tecnológico para poder aprovecharse de esta condición. La gente que no teme a Dios, y lamentablemente la escritura nos dice que también gente que un día temió a Dios, porque Saúl en su momento temió a Dios, fue ungido por Dios, van a caer en este engaño de Satanás, o están cayendo en este engaño de Satanás. ¿Sí? Esto es la tecnología de este tiempo, la realidad virtual. ¿Qué dice la realidad virtual? Una mujer, una madre, dice el título aquí, una madre que se encuentra con su hija fallecida. ¿Cómo es posible eso?
Ya no fue a un recinto con una hechicera o una bruja para que le haga venir a su hija. Fue a un lugar a donde la tecnología virtual existe. ¿Para qué? Para consultar a su hija. Mire, aquí está la tecnología. Sí. Ella tiene unos lentes, una cámara. Todo esto está diseñado. Ahí está la pequeña. Sí. La puede hasta palpar, la puede tocar. Y con eso esta mujer siente esa paz, esa tranquilidad después de perder a su hija, volverla a ver. ¿Qué título le pudiéramos poner a esto? Satanás está aprovechando entonces la situación del avance de la tecnología como lo ha hecho siempre en el pasado. Fuera de esos lentes no hay nada. Pero ella lo está viendo con la ayuda de la tecnología y esos lentes. Miren, la mujer hasta llora porque es algo tan real. ¿Sí? ¿Sí? Pero el ser humano entonces, tratando de buscar consuelo y ayuda, esto mismo hizo Saúl, pero muchos años antes de una manera diferente. Pero hoy esto es nuestro presente. Aunque es diferente el momento y la situación, pero es el mismo engaño de Satanás. Esto es el espiritismo. ¿Sí? Esto es el espiritismo. Y la tecnología está siendo usada por el mismo diablo por medio del espiritismo. ¿Sí? Satanás entonces es astuto. ¿Sí? ¿Se imaginan convivir entonces? ¿Sí? Convivir con tu familiar que ha ido al descanso. ¿Sí? Interactuar con ellos porque estamos prácticamente platicando, hablando. Y esto es lo que Satanás entonces está haciendo. Se está aprovechando de la condición terrible de... Pero cuando nosotros como cristianos vamos a la Escritura, nos da un consuelo diferente la palabra de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses dice claramente que nosotros no... Vamos a leer lo que dice Pablo a la carta de los tesalonicenses en la carta número 1, primera Tesalonicenses 4:13. ¿Qué dice el apóstol Pablo referente a esta situación? Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces la gente que no tiene esperanza acude a este tipo de cosas. La gente que no tiene esperanza, miren, busca su esperanza aquí. Imagínense, a esta mujer le tocó pasar momentos. Y miren nada más qué tipo de cosas comienzan a aparecer. ¿Sí? Animales que vuelan. La niña le comienza a presentar su habitación. Ahora, ¿dónde estoy? ¿Sí? Como diciendo a su mamá, no te preocupes, mamá, mira, yo aquí estoy bien. ¿Sí? Hasta hay una mesa, un pastel para poder convivir con su hija y pasar momentos que ella en vida real extraña tanto, pero ahora está platicando con su hija. Esto hace la gente que ha perdido el temor a Dios. Esto hace la gente que no tiene esperanza en su corazón. ¿Sí?
¿Se imaginan hasta dónde llegará? Y esto que estamos viendo nosotros entonces no es nada de lo que Satanás está preparando para el último engaño final. ¿Sí? Es tremendo toda esta situación. Pero esta es la tecnología, esto se conoce como la realidad virtual. ¿Sí? Y entonces esto es tremendo. ¿Sí? Y sus familiares pues alrededor contemplando y viendo todo lo que su familia hace al ver esta situación. Jugar con ella, comer con ella. ¿Sí? Esto es tremendo entonces. El asunto después de todo esto, ¿sí? Ahí está. O sea, la tecnología llega a verlo entonces como algo tan real. ¿Sí? El problema es cuando ya hay una separación, cuando eso todo se acaba. ¿Sí? Se fue, miren, ahí desapareció. Es lamentable esta situación. Satanás se está aprovechando entonces de la condición del ser humano. Cuando Saúl escuchó las palabras de este ángel, porque fue un demonio el que le habló al supuesto Samuel, prácticamente se encontró peor. Y lamentablemente Saúl perdió la vida en la batalla. Y ahí se terminó la vida de este hombre. Ahora, esto es en el mundo, en el ámbito del mundo no religioso. Ahora, ¿qué está ocurriendo dentro del cristianismo? El conflicto de los siglos nos mencionó hace rato algo muy interesante que entendió en su tiempo, lo entendió muy bien Martín Lutero. El espiritismo fue traído, decía Lutero, fue traído del paganismo por el poder o la curia romana papal, aquí está, y la introdujo entonces ¿a dónde? En el cristianismo. Y ahora vamos a ver los ejemplos dentro del cristianismo, cómo el espiritismo está ganando terreno. La palabra de nuestro Dios no se equivoca, ¿sí? Una de ellas entonces es lo siguiente, miren, vamos a ver. Fue Roma papal quien se encargó de meter tantas cosas al cristianismo. Aquí está, ¿sí? Esto forma parte de la adoración hoy. Mística del culto al sol en la Iglesia Católica, en su uso de lámparas y velas. Que se usa en la adoración hacia Dios. Veladoras, ¿sí? Ahí está, en los recintos. Esto tú lo ves incluso en los en el día, espiritistas. encienden lámparas y velas sobre el altar. Ahí está. La gente compra los cirios expuestos delante de la estatua de María, santos y papas. Para poder encender el cirio, ponerlo sobre el altar y orar. Cuando comienza la misa o marchan en procesión después de la misa, el sacerdote que cargue el cirio siempre está en la parte delantera. Veladoras, cirios, ¿sí? Muchas veces de colores. ¿De dónde viene el uso de cirios en la Iglesia Católica? Y esto es lo que decía Lutero. ¿De dónde vienen todas esas prácticas? El historiador Alexander Hislop dice que el uso de cirios en la Iglesia Católica viene de los ritos paganos. Eso mismo. El uso de tales lámparas y cirios proviene de la misma fuente que todo el resto de la superstición papal, pues así, según los ritos establecidos por Zoroastro, era adorado el dios Sol. También en Roma figuran profusamente las velas de cera en las procesiones paganas, acompañado por los sacerdotes con sobrepellis y con velas de cera en las manos, vestido con sus mejores galas. En la isla Molucas se usan velas de cera en el culto de Nito, o el diablo a quien estos isleños adoran. Ahí está lo que la historia dice.
¿De dónde trajo la Roma Los papal? eruditos católicos también Las admiten veladoras. que el uso de los cirios en la Iglesia Católica viene del paganismo. Esto es la No enciclopedia necesitamos católica. negarnos a admitir que las velas, así como el incienso y el agua bendita, eran comúnmente empleadas en los cultos paganos y en los ritos del tributo a los muertos. No debemos olvidar que la mayoría de estos accesorios para el culto no estaban identificados con algún culto idólatra en particular, pues eran comunes a casi todos los cultos. Ahí está. ¿Sí? Eso fue los pasos, eso fue la escala. Miren, ahí está el paganismo, el budismo. ¿Sí? Lo trajo entonces el catolicismo, lo introduce a sus dogmas y después se los transmite al cristianismo. Esto es lo que menciona entonces la historia a través de las evidencias. Y vamos a darle lectura a un escrito está. Ahí en el libro del conflicto de los siglos, en la página 54, en el párrafo 2. Dice conflicto de los siglos: las tinieblas parecían hacerse más densas. La adoración de las imágenes se hizo más general. Se les encendía, ¿qué se les encendía a las imágenes? Velas. Y se les ofrecía oraciones. Este tipo de acciones, de actos, llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. Los espíritus estaban tan completamente dominados por la superstición que la razón misma parecía haber perdido su poder. Mientras que los sacerdotes y los obispos eran amantes de los placeres sensuales y corrompidos, solo podía esperarse del pueblo que acudía a ellos en abuso de dirección que siguiera sumido en la ignorancia y en los vicios. ¿Quién enseñó todas estas prácticas? Dice aquí. Las enseñó entonces el catolicismo, que las trajo del paganismo. Y por eso hoy en los templos cristianos, ahora vamos, ya vimos el catolicismo, ahora vamos por los templos protestantes, ¿sí? Comenzamos entonces a ver el uso de qué cosa, ¿sí? Ahí están, alcanzan a ver las velas. Ahí están, ¿sí? En un pasillo de un templo cristiano. Cuando alguien es bautizado, compartía esto un hermano, ¿sí? El pastor, porque es un nuevo miembro, le damos una vela, porque eso representa la luz que lo va a guiar y bueno, bla, bla, bla. De ahí está la hermana recién bautizada y su veladora en su mano. ¿De dónde vinieron estas ideas? Esto es espiritismo, 100%. Ahora viviéndose en el mismo cristianismo. Y por eso tanto el mundo secular, el mundo religioso, y en todas partes vemos nosotros cómo el cristianismo ha aumentado. Vamos a las iniciaciones de los clubes de conquistadores, guías mayores o como se quieran llamar, ahí están. Veladoras de colores, blanco, amarillo, rojos, creo que hay morados, diferente a las clases que pertenecen. Nos tocó lamentablemente en su momento ver esto y practicarlo también cuando desconocíamos tantas cosas. Y por eso, aunque esto es una imagen, yo les puedo decir que esto es realidad dentro del adventismo, porque lo vivimos, nos hicieron practicar esto. ¿Sí? Y esto es lo que vive hoy en día el cristianismo. Esto es espiritismo moderno. Esto es espiritismo entonces al 100%, y acabamos de ver, por eso vimos primero la historia y lo que el conflicto de los siglos dice respecto a esta situación. Para que no estemos entonces hablando cosas fuera de lo normal. ¿Sí? Hemos sido testigos de esta situación. Y Satanás entonces está aprovechando con todos los recursos que él tiene. Los ejercicios espirituales también. En el catolicismo entonces le conoce como la famosa cuaresma, 40 días de consagración. No comer ciertos alimentos, ¿sí? Consumir solo entonces
carnes en ese momento, carnes blancas, no rojas. Y entonces viene del protestantismo al cristianismo y se comienza a traer los ejercicios espirituales, 40 días de consagración, 40 madrugadas, porque bien, la base de todo esto fue fundada por uno de los grandes hombres dentro del catolicismo que se llamó Ignacio de Loyola, el creador de los ejercicios espirituales y el creador de la orden más temida dentro del catolicismo, los jesuitas. Y aquí está el resultado, miren, diferentes folletos de los diferentes grupos religiosos cristianos, allí incrustado el espiritismo, invento de Loyola, inyectado entonces a todo el cristianismo. Y entonces esta situación espiritista que hoy en día se vive, los ejercicios espirituales están dando grandes resultados y muchos comienzan a ser partícipes. Muchos comienzan entonces a enfrascarse, a ser envueltos en los engaños del mismo enemigo. ¿Sí? Vemos esta situación, hemos visto en el mundo pentecostal el supuesto Espíritu Santo que los hace desvanecerse o desmayarse cuando el supuesto Espíritu Santo cae. ¿De dónde viene todo ese engaño? Miren, aquí está. Estos no son pentecostales. Esto es el catolicismo. ¿Sí? También el catolicismo entonces comienza. ¿Sí? Los creadores de todo esto han sido ellos. Al igual como el mundo cristiano pentecostal, música de fondo para tocar las emociones. El sacerdote comienza a poner las manos y comienzan a caer uno por uno. ¿Sí? Esto es espiritismo en nuestro tiempo, hermanos. Satanás tiene preparado todo. Y esta mujer como que le cuesta caerse, ¿verdad? Y esto entonces se está viviendo, porque este es el ecumenismo puro, todos en la misma frecuencia. Y por eso Satanás tiene bien puestos los ojos sobre los que no quieran o deseen entonces entrar. Y por eso está declarada una guerra contra el remanente, contra el verdadero pueblo de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Vemos espiritismo en las religiones. Vemos espiritismo en el mundo secular. Vemos espiritismo en el mundo de la música. A donde quiera que nosotros volteemos está presente el espiritismo. Y es el arma de doble filo que Satanás tiene preparado para el último tiempo. Hará descender fuego del cielo que sorprenderá a muchos, lo leímos en Apocalipsis 13. Está listo la triple unión entre Satanás, la bestia y el falso profeta, y sobre sus bocas van a salir espíritus de demonios que engañarán por completo a la tierra. La pregunta es, ¿cuál es el método, el principio de Dios para defendernos de esta situación? ¿Sí? Porque el engaño es terrible, el engaño es tremendo. Vamos a comenzar a ver entonces prácticas no correctas dentro del mismo pueblo de Dios, profeso pueblo de Dios. ¿Sí? Quisiera mostrarles entonces parte del engaño que Satanás está haciendo. Hace rato veíamos algo sobre el blue beam o el rayo azul, famoso rayo azul, ¿sí? Y cómo ha sido utilizado entonces, ¿sí? Hoy en día, como se ha prohibido los animales en los circos, pues se usa el holograma para hacer ver presente ya los animales, porque ya no se puede hacerlo de una manera real, ¿sí? Y por eso se comienza a usar este tipo de cosas.
en la música también, que no está lejos del uso del espiritismo, pues comienza a traer artistas que en su momento fueron famosos, y en su momento entonces se deleitó el mundo con la música, como el famoso rockero de todos los tiempos, ¿sí? Pues ya no viven, pero ahí están presentes en un concierto, ¿sí? Esto es espiritismo puro. ¿A dónde quedaría entonces los principios de los muertos? Ya nada saben. La tecnología y la ciencia entonces está burlándose del mismo Dios. Y por eso el engaño de Satanás es reunirlos a todos con un mismo propósito, lo dice Apocalipsis 16, 13 y 14. Guerrear contra el mismo creador, el mismo dador del conocimiento. ¿Se imaginan ustedes? El mundo en rebeldía, declarado ante Dios para atacar al mismo Dios todopoderoso. Y esto es entonces el tiempo en el cual nosotros vivimos. Y los líderes en la tecnología, ¿sí? Los japoneses, los chinos, presentarles a su pueblo que en medio de un río que atraviesa la ciudad puede contemplarse casas, en una mañana edificios, ¿sí? ¿Cómo se puede lograr eso? Ver cosas en el cielo, ¿sí? Este noticiero, ver a su reportera en tiempo real, ¿sí? Muchos han dicho que hasta lo que ocurrió en las Torres Gemelas fueron hologramas, que simplemente lo que colocaron durante la torre para desplomarlo fueron en puntos estratégicos algunos detonadores para que esas dos torres cayeran. Son cosas que no están comprobadas, pero como hemos visto. Entonces la situación, hermanos, es desafiante, ¿sí? Satanás está listo para dar entonces su último golpe, y lo va a hacer, ¿sí? Y lo ha utilizado. El primer engaño que entró a este mundo en el huerto del Edén fue por medio del espiritismo. No moriréis, les dijo la serpiente. Ese es el gran engaño que Satanás ha usado durante toda la historia, y es el último gran engaño que utilizará en el último tiempo del fin. El engaño de la no inmortalidad del alma, el espiritismo moderno. Y para terminar, ¿qué dice Dios? ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar los engaños del enemigo? Vamos a ir a la carta que le escribe a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10 en adelante. La Escritura nos da entonces ese principio bíblico para que nosotros contrarrestemos los engaños de Satanás, porque los engaños de Satanás no van a ser fáciles. Engañará, dice la Escritura, si fuera posible, a los escogidos. Allí en Efesios 6:10 nosotros encontramos lo que Pablo acerta muy bien sobre esta situación. Y Pablo fue uno de los grandes hombres desafiantes a los principios bíblicos, porque al final él desafiará y le dirá entonces a ese terrible engaño de la muerte: ¿dónde está, oh muerte? ¿Sí? Tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria. ¿Sí? Vamos a esperar que... Ahí está. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. Esto es la armadura del cristiano. Por lo demás, hermanos míos, miren, Pablo entendía muy bien lo que Satanás estaba preparando para el tiempo del fin. Está como un león rugiente, pero Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién luchamos, contra quién guerreamos día a día. Contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Entonces tu lucha es desafiante, tu lucha es terrible. ¿Por qué creen que entonces Satanás odia tanto a este pueblo de Dios? Porque Satanás es el autor, ¿sí?, de la rebelión contra Dios, es el autor de rebelarse contra la ley de Dios. Por tanto, dice el consejo de Pablo: tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firme. Estad pues ceñidos de qué cosa, vuestros lomos de la verdad, ¿sí? ¿Con qué nos vamos a ceñir nuestros lomos de la verdad? Vestidos de la coraza de justicia. Pablo comienza a hacer una ilustración. Lo que pasa es que Pablo vivía en los tiempos del dominio romano, ¿sí? Y comienza a observar, miren, los militares, los soldados romanos utilizan esta vestimenta. Entonces Pablo lo comienza a ilustrar. Dice, la coraza de justicia, ¿sí? La coraza lo llamó él, la justicia de Cristo, aquella que te envuelve a ti y a mí. Calzado vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Ese calzado es del evangelio de paz, ¿sí? Hermosos son los pies, dijo también, de los que llevan, ¿qué cosa? Las buenas nuevas de salvación. Ese calzado es el evangelio. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Para qué necesitamos la fe? Para detener los ataques del enemigo, porque los ataques del enemigo son comparados como dardos de fuego del maligno, como flechas entonces del enemigo. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia, súplica para todos los santos. Entonces queda claro, dos cosas deben de quedar claro en esta mañana. El engaño de Satanás es terrible, pero por otro lado, la defensa que usted y yo debemos de tener es que encontremos en Cristo Jesús la armadura del cristiano. De lo contrario, no vamos a poder vencer. De lo contrario, Satanás terminará devorándonos, porque es el objetivo de él. Esperando que la palabra de Dios entonces sea clara, que podamos buscar día a día esta armadura, porque si no seremos vencidos por ese gran gigante, que en esta ocasión no es Goliat, ese gran gigante entonces es el mismo diablo y Satanás, la serpiente antigua. Pero con la armadura de Cristo nosotros podemos vencer, porque Cristo lo ha vencido en la cruz del Calvario. Y su sangre protectora y redentora pueda cubrir entonces a cada uno de nosotros como cristianos. Esperando que haya sido una bendición poder meditar y estudiar en la palabra de Dios durante este sábado. Y que sea Dios entonces quien nos dirija, quien nos instruya y que nos prepare, porque nuestra redención está cerca, ¿sí? Entonces que eso sea la esperanza que viva en nosotros. Vamos a terminar entonando las estrofas del himno número 290. Si hay alguien que conoce la victoria que ha vencido, es Cristo Jesús. Y si queremos ser salvos de toda maldad, confiemos que hay poder en Cristo Jesús. Vamos a terminar cantando este himno. Es el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él dio.
sea entonces lo que nos haga vencer. No nos olvidemos, como dice este canto, que en la sangre que Cristo vertió hay poder para vencer al enemigo. Vamos a doblar nuestras rodillas para terminar con la palabra de oración en esta mañana. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Gracias te damos, Padre eterno, porque tú nos haces recordar las bienaventuranzas y la promesa que tenemos en ti cuando depositamos nuestra vida plenamente en tus manos. Nos ayudes a vencer toda tentación, nos ayudes a vencer todo pecado, nos ayudes a vencer al mismo enemigo, Señor, que si nosotros luchamos por nosotros mismos, Señor, no podremos hacer nada contra él. Pero la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario nos da poder para vencer los dardos del enemigo. Ayúdanos a tener la vestidura del cristiano también. Te pedimos una bendición por tus hijos, quienes también necesitan estas palabras de ánimo para proseguir, para seguir luchando, Señor, ya que la venida de Cristo está cerca y nuestra redención y nuestra salvación cada día que pasa, cada minuto, cada segundo se acerca más. Y es nuestro deber como cristianos comunicar las verdades de este tiempo, que abran los ojos para que aquellas personas y puedan ver la realidad que atravesamos. Bendice, Señor, a los necesitados, los encarcelados que de alguna forma, Señor, algunos de ellos son inocentes y algunos que cometieron errores en la vida están allí. Pero, Señor, si tu misericordia los alcanza, sé con ellos también, Padre. Por los enfermos en los hospitales, en los hogares, Señor, porque en este tiempo aún la enfermedad nos ha postrado en las camas en cada hogar, Señor. Tú puedas dar sanidad a esas personas, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, Señor. Tú los guardes, los bendigas y nos hagas, Señor, entender que necesitamos venir a ti lo más pronto posible. Quédate pues con nosotros en esta tarde de sábado, que podamos seguir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor.